La sombra en el bosque era una noche sin luna cuando Max y sus amigos decidieron acampar en los profundos bosques de la Selva Negra. Las viejas historias sobre los extraños y escalofriantes sucesos que supuestamente ocurrían allí les eran bien conocidas, pero ellos pensaban que no eran más que cuentos y leyendas. Encontraron un claro rodeado de altos y antiguos árboles y montaron su campamento. El fuego crepitaba suavemente, y la oscuridad más allá del círculo de luz parecía impenetrable. Era el escenario perfecto para una aventura. ¿Han oído hablar de la leyenda del hombre sombra?, preguntó Anna mientras asaba malvavisco sobre el fuego. Esa es solo una vieja historia para asustar a los niños, se rió Max. Además, ¿qué podría hacernos una sombra? Anna levantó una ceja. Se dice que es el espíritu de un hombre que vivía en estos bosques y realizaba crueles experimentos con personas. Cuando los aldeanos lo descubrieron, lo quemaron vivo, su sombra quedó atrás, buscando venganza. Los demás rieron nerviosamente. Estaban demasiado orgullosos para admitir su miedo, pero el inquietante silencio del bosque comenzaba a afectarlos. De repente, escucharon un leve crujido en la maleza. Todos se callaron y miraron en la dirección de donde venía el sonido. Pero no había nada, solo las densas sombras de los árboles. Seguro que es solo un animal, dijo Tom, aunque su voz no sonaba muy convincente. La noche avanzó y el cansancio finalmente los venció. Uno tras otro, se metieron en sus sacos de dormir y se sumieron en un sueño inquieto. Max fue despertado por un ruido. Era un susurro suave, apenas perceptible. Se sentó y escuchó. Ahí estaba de nuevo, un suave siseo que parecía llamar su nombre. Sacudió la cabeza y se frotó los ojos. Probablemente es solo un sueño, pensó. Pero el susurro no cesaba. Se hacía más fuerte, más insistente. Max se levantó y miró a su alrededor. La fogata estaba casi apagada, y sus amigos dormían profundamente. El susurro parecía venir del bosque, de las sombras oscuras que lo rodeaban. Tomó su linterna y alumbró en la dirección de donde provenía el sonido. Los árboles proyectaban largas y fantasmalas sombras, y el haz de su linterna apenas podía penetrar la oscuridad. De repente, vio un movimiento en el borde de su campo de visión. Se giró rápidamente, pero no había nada. Max podía escuchar claramente el susurro ahora. Parecía llamarlo, atrayéndolo más profundamente en el bosque. Su curiosidad y un miedo indefinido lo impulsaban a seguir adelante. Se movió en silencio para no despertar a sus amigos y siguió el susurro. Cuanto más avanzaba, más densos se volvían los árboles, y la luz de la luna que se filtraba a través de las hojas era cada vez más débil. La oscuridad parecía estar viva, se movía a su alrededor y parecía envolverlo. El susurro lo llevó cada vez más profundo en el bosque, hasta que finalmente llegó a un pequeño claro. En el centro del claro había una cabaña vieja y en ruinas. Parecía que nadie la había habitado en décadas. Las ventanas estaban rotas y la madera estaba podrida y cubierta de musgo. Max sintió una mano helada apretar su corazón. Algo estaba terriblemente mal con esa cabaña. Se acercó a la puerta, que colgaba de una bisagra y crujía suavemente con el viento. El susurro había cesado, pero un inquietante silencio llenaba el aire. Max empujó la puerta con cuidado y entró. El interior de la cabaña era oscuro y mohoso. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y telarañas colgaban del techo. Max alumbró con su linterna y descubrió muebles viejos y destrozados y objetos rotos. Parecía que la cabaña había sido abandonada hacía mucho tiempo. De repente, escuchó una risa suave. Parecía provenir de un niño pequeño. Max se giró rápidamente y alumbró en la dirección de donde provenía el sonido. En una esquina de la habitación vio una figura. Era una niña pequeña, vestida con un vestido antiguo, que lo miraba fijamente. Su rostro era pálido y sus ojos parecían vacíos y muertos. Max sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Quería gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. La niña no se movía, solo lo miraba. ¿Qué? ¿Quién eres?, tartamudeó Max finalmente.
La niña no respondió. En cambio, comenzó a avanzar lentamente hacia él. Max retrocedió, pero sus pies parecían pegados al suelo. La niña se acercó cada vez más, hasta que finalmente estuvo justo frente a él. Entonces levantó la mano y señaló algo detrás de él. Max se giró lentamente y vio otra figura en las sombras. Era un hombre, alto y sombrío, con el rostro oculto en las sombras. Max solo podía ver los ojos resplandecientes que lo miraban fijamente. «Has venido», dijo el hombre con una voz que sonaba como el susurro del viento. «¿Has oído el susurro?» Max quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado por el miedo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy la sombra que vive en estos bosques», respondió el hombre. «Y has respondido a mi llamado. Ahora eres mío». La figura del hombre se desvaneció en las sombras y pareció envolver a Max. Sintió un frío helado que atravesaba su cuerpo y un terror que casi lo abrumaba. Luego, todo se volvió negro. Cuando Max volvió en sí, estaba al borde del claro donde habían montado su campamento. El fuego estaba apagado y sus amigos estaban a su alrededor, con rostros de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Tom. «Estuviste fuera toda la noche». Max miró a su alrededor y trató de entender lo que había sucedido durante la noche. Pero los recuerdos eran como una pesadilla borrosa que se desvanecía lentamente. «No lo sé», dijo finalmente. «Vi algo en el bosque. Algo que no es de este mundo». Sus amigos lo ayudaron a ponerse de pie y decidieron desmontar el campamento y abandonar el bosque de inmediato. Mientras empacaban apresuradamente sus cosas, Max aún sentía el toque frío de la sombra en su piel. Cuando finalmente salieron del bosque y los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, Max no pudo deshacerse de la sensación de que algo oscuro y maligno aún lo seguía. El hombre sombra era más que una leyenda. Era real y había encontrado a Max. Y en los profundos bosques de la Selva Negra, donde las sombras se espesaban y los susurros nunca cesaban del todo, el hombre sombra esperaba pacientemente su próxima víctima.